Muy buenas noches a todos los usuarios y amigos del Archivo Histórico del Departamento del Atlántico y de su Centro Interactivo de Memoria Urbana CIMU. Los saludamos hoy 30 de octubre del año 2020 en una nueva transmisión de la cátedra Soy Barranquilla, espacio académico auspiciado por la Secretaría de Cultura, Patrimonio y Turismo del Distrito de Barranquilla. En la noche de hoy, en la segunda sesión de este espacio, contaremos con la participación del historiador Jesús Ángel Castro, quien nos va a conversar acerca de la historia social de la educación en Barranquilla y en el Caribe colombiano. Entonces, Jesús, muy buenas noches y gracias por aceptar esta invitación del Archivo Histórico del Departamento y de la Secretaría de Cultura y Patrimonio y Turismo del Distrito de Barranquilla. Muy buenas noches. Buenas noches, Juan. Gracias por la invitación, igualmente a todas las instituciones que hacen parte de este evento, ¿no? Que organizan este tipo de actividades para la difusión del conocimiento histórico de nuestra región, ¿no? De nuestra ciudad. Bien, el tema que hoy nos convoca está relacionado con la historia educativa de la ciudad y de la región Caribe, ¿no? La idea de esta conversación un poco es tratar de primero explicar en qué consiste, qué es eso, ¿verdad? De la historia social de la educación. En un segundo momento, tratar de revisar cuáles son, digamos, esos temas que se han venido trabajando, qué autores han venido trabajando dichas temáticas. Y en un tercer momento, revisar algo relativo a las fuentes y a las posibilidades de la investigación histórico-educativa en la región y, por supuesto, en la ciudad de Barranquilla, sobre la cual hay que comentar, Juan, que al hacer un diagnóstico sobre, digamos, esa historiografía local sobre la ciudad, es muy poco lo que se conoce o casi en realidad no existe nada, ¿no? Como para empezar por allí. Bien, necesito saber si allí se ven las diapositivas. Sí, vamos a actualizar nuevamente el compartir pantalla porque sale... ok, aquí ya nuevamente cargó. ¿Sí se ven las diapositivas, Juan? Sí, ahí está la presentación abierta, Jesús. No es sino darle iniciar presentación y ya. Ok. Listo. Ok, perfecto. Bueno, bien, la historia social de la educación. Bien, la historia social de la educación, primero, nos invita a una reformulación de problemas, de enfoques conceptuales y enfoques metodológicos. Si bien la historia se encarga del estudio de las acciones del hombre en el tiempo, y la educación, digamos, constituye una de esas acciones, de esos procesos que ha venido, digamos, dejando el hombre en el tiempo. Podríamos entender que la historia de la educación se ocupa de revisar esos procesos educativos, ¿cierto? Y bien, ahí quería hacer una aclaración, porque digamos que a partir de las nuevas tendencias historiográficas, la emergencia de nuevas fuentes, la formulación de nuevas preguntas, digamos que ha cambiado un poco el viraje y la forma en cómo se estaba concibiendo la historia de la educación, ¿verdad? Entonces, por ello podríamos decir que esta renovación implica mucho más que la recuperación de las políticas educativas y sus referentes pedagógicos. Cabe decir que en un primer momento la historiografía educativa a nivel general, digamos, centró su análisis o sus miradas acerca de las políticas educativas, ¿cierto? Era, digamos, una historiografía un tanto que revisaba la normatividad que surgía en ciertos periodos, en ciertos procesos educativos, políticos, y la relación estrecha que se guardaba además entre la iglesia y la educación. Pero además, esta primera historiografía, digamos que orientó su análisis sobre los referentes pedagógicos, ¿cierto? Entonces, esa sería una de las aristas que hacen parte de esa historia de la educación, una historia que se dedicó a revisar a esos teóricos y que en cierto sentido se construyó en un primer momento una historia un tanto positivista sobre
sobre el tema, ¿no? Bien, tanto así que algunos autores hablan de haber canonizado, por ejemplo, a autores como Pestalozzi, a Dewey, entre otros, ¿no? Bien, sugiere además que la perspectiva de análisis macro necesariamente debe dialogar con las perspectivas micro en las que se revela el pulso de las instituciones, los actores y sus prácticas. Bien, si bien estos análisis habían sido en un primer momento preconcebidos de una forma muy generalizada, a partir de la década de los 80, con todo este tema de la microhistoria, de las historias regionales y locales, los enfoques van a tratar de revisar, digamos, estas historias interconectadas entre los problemas de carácter nacional y los contextos locales en los que se configuran, digamos, esas sociedades históricas, digamos, esos problemas históricos socioeducativos. En este sentido, digamos que o esta nueva forma de problematizar la historia de la educación, ¿cierto? Como les había comentado, a partir de la formulación de problemas, de enfoques conceptuales y metodológicos, lo que plantea, digamos, adquiere relevancia, digamos, es el estudio de los individuos y su capacidad de agencia a la realidad social y cultural con la que interactúan. Y ya posterior voy a profundizar un poco sobre el tema, sobre el caso de Barranquilla, ¿vale? Bien, en ese sentido, los temas como las prácticas sociales y discursivas, las representaciones y los imaginarios nos permiten dar cuenta de la necesidad de hacer una historia de la educación que, en cierto sentido, supere lo político para captar la dimensión social y cultural de lo educativo. Con esto quiero decir, y me refiero a ese primer momento historiográfico, ¿cierto?, en el que la historia, digamos que tenía una tendencia a revisar la normatividad, como si no existiesen unos actores para la aplicabilidad de esa normatividad y además una realidad sociohistórica en la que se configura toda esa normatividad, ¿cierto? Por el contrario, y como ejemplo de ese nuevo, digamos, de esta nueva forma de historizar el pasado educativo, se han venido, digamos, teniendo en cuenta los procesos de escolarización, de alfabetización, los sistemas de formación de maestros, por ejemplo, y las políticas educativas, pero en el marco de una, digamos, interpretación un poco más no tan plana, ¿no? Sino mirada, digamos, o revisada en función de tres aspectos importantes, ¿cierto? Diríamos así que de un modo u otro la reflexión está orientada sobre la relación del Estado, la sociedad civil y los sujetos sociales en distintos procesos sociales. Y ya vamos a hablar un poco más de eso. Ya les acabé de mencionar de que esta última mirada sobre todas las políticas educativas y en general los procesos que se vienen revisando desde la historiografía latinoamericana, como mencionaba, la escolarización, la alfabetización, ¿cierto? Se viene, digamos, revisando a partir de tres perspectivas complementarias. Una teórica, una legal y una que hemos denominado de la realidad, ¿no? Si nos vamos atrás, ¿cierto? A la diapositiva anterior, reiteraría que esta nueva historiografía está orientada en revisar la relación del Estado, esa sociedad civil y los sujetos sociales en distintos procesos sociales. Bien, ahora voy a pasar a explicar brevemente, digamos, estas tres perspectivas sobre las cuales se ha venido construyendo esa historiografía histórico-educativa y sobre la cual ha hecho parte los estudios históricos sobre lo educativo en el Caribe colombiano. Bien, desde la década de los 60, para referirme un poco al tema de la historiografía, a la perspectiva teórica, desde los años 60 del siglo XX, la perspectiva dominante fue la teórica, ¿verdad? Así, como les mencionaba hace un rato, se presentaba una historia de la educación sacralizada o mitificada que nos ha obligado a desmentir ciertos mitos. Esto no quiere decir que ya no sea válido estudiar autores como Pestalozzi, Piaget, Dewey, Vygotsky, por ejemplo, sino que por el contrario se han planteado unas nuevas formas de revisar esos procesos, esas teorías que se plantearon en un contexto y que obedecen a una época
concretas, ¿cierto? Por el contrario, hoy los retos que nos plantea esta forma de historizar el pasado nos lleva a la formulación de preguntas con relación a sus teorías o a sus aportaciones, centrándonos en tres aspectos claves. ¿Cuáles son esos tres aspectos claves? Primero, revisar, ¿cierto? Estas aportaciones, las aportaciones de sus teorías digamos, sus teorías en sí mismo. Primero, revisarlas en su contexto, ¿cierto? Eso nos llevaría o nos implicaría revisar de dónde vienen sus ideas, cómo se justifican, cómo fue su infancia y su educación, porque eso va a tener unas implicaciones, ¿cierto? En un segundo momento, revisar esa intertextualidad, lo que implicaría estudiar en qué otros textos se basaron, cómo cambiaron sus obras a las distintas ediciones. Y una tercera, la repercusión de sus ideas, cómo fueron recibidas y aplicadas y cómo influyeron, si realmente lo hicieron en la educación, ¿vale? Digamos que estos son los tres criterios fundamentales que se ha propuesto, que se ha, digamos, llevado en la historiografía para tratar de revisar ese pasado o esa, digamos, esa historia un tanto teorizada y basada en los presupuestos pedagógicos, ¿cierto? Donde psicólogos, pedagogos tuvieron una gran incidencia. Bien, habría ya, como hace un rato les comenté, de que, digamos, estas tres perspectivas no son excluyentes, sino que por el contrario, son tres perspectivas complementarias, y a eso quiero llegar, porque las investigaciones sobre el Caribe colombiano que se están dando están, digamos, construyéndose bajo estas tres perspectivas, ¿cierto? Bien, entonces habría que decir que el hecho de que determinado planteamiento teórico llegue a plasmarse en leyes intervienen intereses ideológicos y políticos, y en el paso de la ley a la realidad es un juego de factores que hacen, por ejemplo, que las leyes que nunca lleguen a aplicarse. Bien, al respecto hay un referente clave que podrían consultarse. Por ejemplo, Ernest Bohulowski tiene un trabajo sobre el rostro humano del Estado, y yo creo que tiene un viraje muy interesante y que hace, digamos, que podría asociarse a esta, o que podría aplicarse a digamos, a estas tres perspectivas, ¿cierto? Por ejemplo, ahorita les planteaba el hecho de que esa primera historiografía que se construyó sobre todo sobre los presupuestos pedagógicos para la enseñanza, ¿cierto? Podrían revisarse de tal manera, y en este sentido, por ejemplo, aquí me gustaría poner un ejemplo puntual al hablar de las aulas de enseñanza en las escuelas, ¿cierto? Primero, el elemento teórico, ¿cierto?, de las ideas planteadas por los pedagogos, por los maestros, inspectores zonales de educación, médicos, arquitectos. Pongamos un caso concreto, y es el tema de la higiene, ¿verdad? Digamos, entre finales del siglo XIX y toda la primera mitad del siglo XX, el tema de la higiene fue, digamos, de amplia discusión en torno a lo educativo, ¿cierto? Y bien, por ejemplo, los médicos, los arquitectos opinaban o existía, digamos, una discursividad en relación a cómo debían ser las aulas, ¿cierto? Había una discusión acerca de los médicos escolares, ¿ya? Donde el componente de la higiene tenía un papel importante, y esto va enmarcado además porque, por ejemplo, dentro de las décadas del 20, del 30, existe una discusión generalizada en América Latina donde se está hablando del decaimiento racial, ¿cierto? Entonces, esto no es una discusión única aquí en la región o en el país, sino que hace parte de una discusión global, ¿cierto?, que viene desde Europa, ¿vale? Entonces, en función de esa, digamos, teoría, de esas ideas que se vienen construyendo, por ejemplo, de la medicina, los arquitectos, sobre cómo debía ser
por ejemplo, un espacio donde se impartían las clases, y de eso hay mucho material relativo a las zonas rurales, sobre todo, sobre cómo construir los mobiliarios escolares en las zonas rurales del país. Bien, y en relación a esas discusiones que se están dando en términos intelectuales, ¿verdad? También va a surgir toda una, digamos, un tipo de ley, digamos, toda una normatividad, ¿cierto? En torno a la situación, pensada sobre esas ideas planteadas por estos teóricos, por estos intelectuales, que van a tener como fin último tratar de generar unos cambios, unas acciones que vienen desde el Estado inspiradas en esas discusiones teóricas que se están generando en el contexto latinoamericano y colombiano, donde, por ejemplo, Luis López de Mesa es uno de los intelectuales que hace parte de esa discusión importante y que posteriormente va a plantear unos proyectos y unos programas para la, digamos, para la sociedad colombiana y sobre todo y priorizada sobre la cultura popular campesina, ¿no? O la cultura popular. Bien, hasta ahí las cosas siempre, bueno, la otra perspectiva, digamos, sobre la que se ha venido construyendo ese análisis, por ejemplo, es la del plano de la realidad. Ya hablamos acerca de cómo se van, por ejemplo, construyendo unos referentes teóricos que van a tener unas implicaciones dentro de una normatividad, que en este caso, por ejemplo, es la que va a buscar construir unos cuerpos sanos, crear unas nuevas costumbres a partir de unas nuevas formas de comportamiento, de pensar en sociedad, ¿cierto? Y esta, digamos, esta normatividad debe, digamos, debe verse dentro de esas realidades sociales donde van a ser explicadas, ¿cierto? Así las cosas, no es única ni las regiones, ni la escuela pública con la privada, ni las zonas rurales y urbanas. Y es lo que han venido demostrando algunos de los trabajos de los que ahora más adelante les voy a hablar. Es decir, se trata de poner en el plano la investigación en esos tres momentos, entre el plano teórico, entre el plano normativo y entre el plano de la realidad. Porque como les mencioné ahora hace un rato, a veces, por ejemplo, la normatividad iba por una parte, ¿verdad?, que está muy estrechamente vinculada con esta cuestión teórica, pero la realidad de esa sociedad o de este Caribe colombiano, como ahora vamos a ver, iba por otra. Entonces, ahí vamos encontrando la disparidad y vamos a tener una historia social de la educación un poco más aterrizada, ¿no? Y ya no como se venía haciendo, que única y exclusivamente se dedicaba a revisar lo teórico y toda esta cuestión de la normatividad, ¿no? Como si ya con la expedición de normas y decretos se subsanaran los problemas educativos en la región. Bien, eso quería tenerlo como antecedente para que ustedes lograran, digamos, identificar cómo se había venido planteando la historia de la educación en Colombia y cómo la lógica sobre la cual se están, digamos, construyendo estas nuevas narrativas en torno a la historia, digamos, a toda la cuestión histórico-educativa. El Caribe colombiano no ha sido ajeno y por el contrario se ha, digamos, encarrilado, si se me permite el término, y digamos, ha ido cambiando, ha ido avanzando y se han construido unos análisis y unos aportes interesantes en ese sentido. Bien, aquí hay que hacer unas claridades y es que, primero, hay que aclarar que la historiografía sobre Barranquilla es muy limitada. Por el contrario, en el Caribe colombiano se han venido dando unos avances muy interesantes. Me gustaría primero avanzar o plantear algo en relación al Caribe colombiano y por último mostrar, digamos, una fuente relativa a la historia social de la educación de Barranquilla y hacer, digamos, una intervención en relación a esa fuente y las posibilidades de investigación que existen. Bien, bueno, aquí, por ejemplo, hablamos de temas y de autores. Habría que resaltar que en un primer momento, la investigación sobre la educación en el Caribe colombiano ha recaído sobre muy pocos
investigadores en realidad, en comparación con otras historiografías e incluso regionales de aquí del país, ¿cierto? Creo que es un compromiso y unos retos que debemos afrontar los investigadores de la educación aquí en el Caribe colombiano. Bien, en un primer momento, pues podemos mencionar los trabajos del profesor Luis Alarcón Meneses, quien ha tratado de revisar sobre todo esta realidad educativa del Estado soberano del Magdalena, ¿vale? Haciendo algunos trabajos sobre todo del siglo XIX, la segunda mitad del siglo XIX, digamos, revisando ese proyecto educativo del radicalismo liberal, ¿vale? Allí se han situado sobre todo las investigaciones del investigador e historiador Luis Alarcón. Ya hizo un trabajo doctoral sobre todo donde trabaja el proceso de construcción de la nación a partir de, digamos, todo un proyecto educativo donde hace una revisión documental bastante densa. Cabe aclarar que algunos de los aportes importantes que ha hecho el profesor Alarcón están estrechamente vinculados con el tema de la manualística, ¿vale? Que hace parte de una de esas ramas de la historia educativa, ¿no? Ahí ha estudiado temas como los imaginarios de la nación, las representaciones de la independencia, entre otros, ¿no? Bien, en ese mismo sentido, también mencionamos los trabajos de Adriana Santos, también ubicado, digamos, en ese marco temporal, segunda mitad del siglo XIX, pero además hay que mencionar que esta historiadora trabaja, digamos, el tema abordando cómo se construye, digamos, lo educativo en relación a unas tensiones y unos consensos que surgen entre los liberales radicales, los conservadores y la iglesia, que cumple un papel fundamental. Cabe aclarar que estos trabajos, tanto del profesor Alarcón, los de Adriana Santos y otros que voy a mencionar mucho más adelante, hacen parte de una revisión histórica que se aleja de esa mirada donde se ha, digamos, mostrado a la Iglesia Católica como una institución que busca el atraso, ¿no? Por el contrario, por ejemplo, en los trabajos de Adriana Santos, logramos identificar en realidad cómo existen unos consensos, ¿cierto? Y se construye, digamos, una cuestión interesante en torno a lo educativo, ¿no? Y esto hace parte también de una invitación que hace el profesor Cortés de la Universidad Nacional en un texto que deberíamos leer todos, titulado La regeneración revisitada, y él ahí nos propone mirar a la iglesia no como una cuestión antagónica, ¿no? Y mirar además este tema del conservadurismo, que siempre se ha tendido a construir una imagen como si los radicales representan la modernización y el progreso y los conservadores representan el atraso, ¿verdad? Entonces, estos trabajos se distancian de esa mirada y por el contrario, digamos que hacen una revisión un poco más reposada, donde, por ejemplo, Adriana Santos logra identificar cómo se construye Estado, ¿verdad? A partir de, primero, la emersión de unas tensiones que se generan entre los radicales liberales con un aparente proyecto de laización de la educación, ¿cierto? Que también podemos identificarlo en el siglo XX. Bien, siguiendo en ese mismo sentido, por ejemplo, tenemos unos trabajos interesantes del profesor Rafael Acevedo, profesor de la Universidad de Cartagena, por ejemplo, su trabajo doctoral, Las letras de la provincia en la República, educación y escuelas en Colombia, se va, digamos, temporalmente un poco más atrás y trata de revisar un poco cómo se comienza a construir la educación republicana, ¿verdad? Entonces estudia ese proceso de transición entre la colonia y la república, ¿verdad? Cómo comienza a construirse la educación del país en ese momento y llega hasta la segunda mitad del siglo XIX, hasta 1886.
También es un trabajo construido a partir de una normatividad. Cabe recalcar que todos estos tres trabajos que he mencionado están construidos bajo ese, digamos, componente teórico, legal o normativo y de la realidad, ¿no? Tratan de mostrarnos esa, digamos, una aproximación un poco más aterrizada de esos procesos históricos, ¿no? Bien, por ejemplo, y Rafael Acevedo viene realizando un trabajo además de un enfoque muy interesante, y es el de la historia del libro y de la lectura, ¿no? Digamos que este libro, digamos, parte de distintos enfoques, y se revisan desde la normatividad. Incluso me parece un trabajo que le apunta sobre todo a una historia intelectual también, eh, y revisa además todo un tipo de libros, de manuales escolares, de textos que hicieron parte de esa realidad sociohistórica, ¿no? De esa sociedad histórica. También hay, digamos, unos trabajos interesantes de un muchacho que viene publicando ya algunas cosas, y es también está doctorándose en México, Luisinho Eder Sala. Él trabaja sobre todo en el periodo de la regeneración, ¿verdad? En el Bolívar Grande. Digamos que ahí también se viene haciendo un ejercicio, Luisinho viene haciendo un ejercicio interesante, y que también hace parte de estas tres perspectivas que yo les he venido mencionando, ¿no? Aquí él logra, digamos, revisar cómo se, digamos, construyó un proyecto educativo en el marco de la regeneración, ¿no? Y esta situación y esta, digamos, investigación está, digamos, enfocada al departamento de Bolívar. Reitero nuevamente, las de Luis Alarcón y Adriana Santos priorizan sobre todo el Estado soberano del Magdalena. Y bueno, el de Rafael Acevedo revisa, digamos, ya en un marco mucho más general, esa realidad desde el Caribe colombiano. Pero bueno, ya el subtítulo, por ejemplo, él habla de la costa atlántica colombiana. Pero bien, ya esa es una discusión un poco más política acerca de si en realidad una costa atlántica o una costa caribe. Bien, también podríamos mencionar ya unos trabajos un poco ubicados en un marco contextual totalmente distinto, y estamos hablando sobre todo en la primera mitad del siglo XX. Y, por ejemplo, hay un trabajo interesante de Miguel Suárez, Aramendi, historiador también de aquí, de la región, y él logra, digamos, que revisar, digamos, es las políticas educativas de la República Liberal, ¿verdad? Sobre todo las políticas educativas y culturales que surgen en el marco de la Revolución en Marcha, del primer gobierno de Alfonso López Pumarejo. Él trata de revisar a nivel departamental, y yo creo que es un trabajo pionero en la historiografía aquí de la costa atlántica, del departamento del Atlántico, perdón. Él trata de revisar esa aplicabilidad, ¿cierto? Entonces volvemos nuevamente, cómo este trabajo también hace parte de esa renovación historiográfica, ¿cierto? Y lo que uno logra encontrar en realidad es que muchas cosas no llegaron a concluirse, muchas cosas no se hicieron, porque él coloca en evidencia a través de un trabajo documental fuerte que en realidad las condiciones fiscales de la nación no daban para tanto, ¿verdad? Por ejemplo, entonces no lograron construirse las escuelas en la cantidad o en las proporciones que se pensaba, la distribución de libros y todo un tema asociado, por ejemplo, a la población en edad de estudio que debió haber, digamos, ingresado a la educación básica, ¿verdad? Primaria. Bien, y en ese sentido, ya con unos trabajos un poco más amplios, encontramos las contribuciones de la profesora Muriel Banega. Ella revisa también, digamos, ese proyecto educativo de la República Liberal de la primera mitad del siglo XX, pero lo hace a nivel regional. Y entonces empieza a revisar
cómo, digamos, cuáles fueron las lógicas bajo las que se buscó impulsar ese proyecto aquí en la costa, cuáles fueron esos logros, cuáles fueron los avances que se consiguieron en el marco de esas políticas educativas y culturales que emergieron, ¿cierto? Que es un tema que todavía debe revisarse. Y bien, ella, al igual que Miguel Suárez, logra identificar algunos avances, pero por el contrario también unas cuestiones interesantes allí que están relacionadas a la realidad de las regiones, ¿no? de las localidades. Y por ejemplo, nos muestra esa realidad educativa, ¿cierto? Que muchas instituciones funcionaban en mobiliarios escolares alquilados, otras no contaban con las condiciones, los presupuestos fiscales eran muy pocos para las pretensiones que tenía el Estado de cambiar estos aspectos educativos. Bien, yo creería que, y bueno, particularmente o personalmente, yo he venido trabajando un tema que está asociado a la historia del libro y de la lectura, de las bibliotecas, el tema de las bibliotecas aldeanas, que hace parte en realidad de esas políticas culturales que emergieron en la primera mitad del siglo XX, y he tratado de venir revisándolo a nivel, regional en el Caribe colombiano, ¿no? Cómo fue el proceso de vinculación de las sociedades locales, de las comunidades locales a estos procesos de formación del Estado, cómo funcionó en realidad o digamos, cómo buscó institucionalizarse esa política educativa y cómo funcionaron en el marco de esa realidad de esa región Caribe, de esa primera mitad del siglo XX, ¿verdad? Y en ese sentido, ese trabajo o estos trabajos me han llevado a acercarme un poco a la realidad educativa del entonces, ¿no? Pues he tenido la posibilidad de leer fuentes y pues bueno, tengo algunos trabajos pensados por hacer, que bueno, que ya he venido leyendo algunas cosas y de eso también quiero hablarles, ¿no? De las fuentes que existen acerca para revisar ese pasado histórico educativo en la región y particularmente en Barranquilla. Y bien, quiero digamos, ya aterrizar el tema a la ciudad. Barranquilla, si uno hace un balance o digamos una revisión general, eh, prácticamente inexistente una historiografía sobre la educación en Barranquilla, por lo menos que estén publicadas, ¿cierto? Siempre se hacen generalizaciones en el aspecto regional y en el aspecto departamental, si se quiere, regional en términos del Caribe colombiano, pero también del departamento, ¿no? Digamos que el trabajo que más se acerca a revisar un poco esa realidad de la ciudad, en cierto sentido, es el de Miguel Suárez, ¿no? Y bueno, también aclarar que el profesor Luis Alarcón tiene uno o dos trabajos también que hablan sobre el departamento o referencian al departamento del Atlántico y nos acerca un poco a esa realidad, ¿no? Pero habría que decir que en realidad y en comparación con otras regiones como Bogotá, como Medellín, Bucaramanga, Cali, hay digamos que una deficiencia, unas limitaciones, hay una historiografía muy limitada, no hay en realidad unos trabajos que nos permitan a nosotros ver, digamos, cómo era la educación, por ejemplo, en la primera mitad del siglo XX. Y de eso vamos a hablar un poco ahora, ¿no? Bien, por ejemplo, para hablar un poco de las fuentes, partiendo del hecho de que existe una limitación en términos historiográficos, o bueno, no una limitación, existe, digamos, una historiografía limitada sobre lo educativo a nivel local, y hablando sobre la ciudad de Barranquilla, bastaría hacer una revisión en algunas instituciones que resguardan documentos, ¿no? De primera mano. En este caso, por ejemplo, estaríamos hablando de el Archivo Histórico del Atlántico, la Biblioteca Nacional de Colombia, la Biblioteca Luis Ángel Arango, el Archivo General de la Nación, e incluso instituciones educativas de aquí del departamento, porque entre otras cosas, aquí como podemos ver aquí, por ejemplo, podríamos revisar ese pasado histórico relativo a lo educativo
desde las disposiciones institucionales, los libros de texto, como les mencioné, el profesor Alarcón, el profesor Rafael Acevedo, incluso el profesor Miguel Suárez, digamos, contribuido de alguna manera a revisar cómo, digamos, por ejemplo, eran los procesos de enseñanza, qué se estaba enseñando y cuáles eran las representaciones acerca de algunas temáticas que hacían parte o que hacen parte de esos manuales de uso escolar, ¿verdad? Los currículos, hay un trabajo interesante y aquí me gustaría mostrarlo, no sé si ustedes lo pueden ver. Este es un texto que es de lectura obligada, Educación y Cultura en el Estado Soberano del Magdalena, 1857-1886. Aquí esto es un trabajo realizado entre el profesor Luis Alfonso Alarcón, Jorge Conde y Adriana Santos, ¿no? Es un trabajo bastante completo, ¿verdad? Diría yo. Entonces, abordan aspectos relacionados con el currículo, ¿verdad? Acerca de el prototipo de estudiante que se quería construir desde el aula de clase. Trabajan además con estadísticas educativas. Y, por ejemplo, otra de las fuentes que tendríamos nosotros a nuestra disposición, y allí, por ejemplo, bastaría hacer un trabajo interesante, por ejemplo, sobre una de las instituciones importantes en la ciudad, instituciones históricas como, por ejemplo, el Colegio de Barranquilla, ¿verdad? Memorias de inspectores zonales, que, por ejemplo, en el Archivo General de la Nación y en la Biblioteca Nacional y, por supuesto, en el Archivo Histórico del Atlántico contamos con unas memorias de inspectores zonales, de rectores, ¿verdad? De igual forma, memorias de ministerios de educación, cronistas, viajeros. Por ejemplo, este texto que les acabo de mostrar y algunos de los autores que les mencioné, miran, digamos que, o tratan de utilizar, por ejemplo, crónicas o documentos de viajeros para tratar de relatar un poco cómo estos viajeros tuvieron unas percepciones o construyeron unas representaciones acerca de aspectos relacionados a lo educativo. Y en eso me gustaría señalar un caso, por ejemplo, de uno de los trabajos del profesor Alarcón, en el sentido en que él utiliza un viajero, ¿verdad? Que está en Campo de la Cruz, uno de los municipios de aquí del departamento del Atlántico. Estamos hablando de las décadas del 30. Y él comienza a relatar cómo veía él una institución educativa. Y él decía, aquí funciona un colegio, es una casa, ¿verdad? Sobre la mesa están paradas una gallina, ¿verdad? Los animales están entre el medio de los estudiantes. Entonces, esas descripciones, ¿verdad? Aunque merecen, digamos, o se debe plantear sobre ella un proceso de triangulación documental, nos permiten a nosotros mirar, digamos, o acercarnos un poco a esa realidad, a ese contexto educativo, ¿verdad? Esa realidad social en la que emerge, digamos, una cantidad de disposiciones y de intereses institucionales por sacar adelante lo educativo. También contamos con prensa educativo, archivos eclesiásticos, como muy bien lo ha documentado la profesora Adriana Santos, correspondencias y memorias orales. Y sobre este aspecto me gustaría profundizar porque ha pasado algo muy, muy chévere y muy interesante. Por ejemplo, como en estos días el profesor Jairo Paolo Sodano, historiador barranquillero, entre otras cosas, que trabaja en la Universidad de Cartagena, ha venido publicando en una de sus redes sociales uno de esos recuerdos, como unas memorias, ¿cierto? Cuando hizo parte de esos movimientos estudiantiles en las décadas de los 70, ¿cierto? Que yo al leerla, digamos, que me transmito a esa época y entonces empieza a relatar quiénes eran, digamos, algunos de los intelectuales de esos movimientos estudiantiles, de qué manera las mujeres se involucraron también en esa lucha estudiantil. Ya, a pesar de que esto es un tema que está estrechamente vinculado con una historia de los movimientos sociales, también nos lleva y nos acerca a esas realidades de lo educativo en ese momento, ¿verdad? Porque se estaba luchando, cómo se luchaba, de qué manera, qué instituciones eran las más involucradas, entre otro tipo de aspectos. Y creo que aquí deberíamos hacer un ejercicio como le han venido comentando incluso a él, ahora que ha venido publicando este tipo de memorias,
de tratar de recuperar esas memorias, ¿cierto?, de esa época y que nos permita, y ahí me gustaría invitar al archivo histórico en que se aventurara a hacer un tipo de trabajo como esto, ¿no? Que le permitirían, digamos, tener unas memorias orales acerca de la Barranquilla de esa época y que podría hacerse incluso de diferentes formas. Bien, digamos que a rasgos generales, porque existen una gran cantidad de soportes o de fuentes que nos permitirían a nosotros construir una historia en torno a lo educativo. Pero esta sería, digamos, digamos, traté de señalar estas porque quiero aterrizar un poco acerca de la realidad educativa de la ciudad de Barranquilla. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, aquí podemos mirar, aquí este es un informe, bueno, aquí este es un informe de educación dirigido al gobernador del departamento del Magdalena. Aquí podemos ver, por ejemplo, estos son unas obras, unos documentos generados por el Ministerio de Educación Nacional, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, en esta extensión cultural se ofrecen unas estadísticas, unas consideraciones acerca de las políticas, de los avances, de los alcances, digamos, de los retos que existen en materia de políticas culturales en el país y que también, pues, se hacen menciones sobre las regiones, no sobre los avances regionales, lo que falta, lo que habría que hacer. Igualmente, estos textos sobre las obras educativas del gobierno, ¿no? Y por ejemplo, aquí me gustaría, momento aquí, digamos ya ir aterrizando un poco para ir finalizando, hacer mención acerca de la documentación, ¿verdad? Que nos permita a nosotros, o que por lo menos yo he revisado. Por ejemplo, este es un informe del director de Educación Nacional dirigido al gobernador del Departamento del Atlántico y en él, digamos que se hace un análisis, digamos, se recopila, digamos, todas esas necesidades, todos los problemas, todos los avances que se vienen dando en materia educativa. Por lo menos este está situado entre 1937 y 1938. Que al igual que estos informes de los directores de educación, también existían informes de rectores, existían inspectores zonales, ya que estaban constantemente enviando informes al gobernador del departamento. Bien, en ese sentido, me gustaría mostrar aquí unas imágenes y bueno, vamos a retroceder un poco. ¿Qué encuentro yo, por ejemplo, retomando un poco la discusión que traía ahorita? Aquí hay un tema que es clave y que debería prestársele atención, y en el sentido en que, por ejemplo, aquí nos describen las condiciones del profesorado. Además, se nos describen en este tipo de documentos las condiciones de las aulas educativas. Y esas discusiones que hay en torno a las aulas educativas están estrechamente vinculados con esa discusión que les mencioné hace un rato acerca de la cuestión de la higiene, ¿verdad? ¿Qué más se nos menciona aquí? La cuestión de los presupuestos, de los pagos, de los currículos, de lo que se está enseñando, de las teorías pedagógicas, de las formas de enseñanza. Es decir, este tipo de documentos, los informes, ya de los directores de educación, de los inspectores zonales, de los rectores, porque hay informes donde los rectores le envían información de cómo está funcionando la escuela, de cuáles son los problemas, ¿verdad? De cuáles son esas necesidades que hay y en materia de qué se ha venido avanzando, son enviados al gobernador del departamento. En ese sentido, y son muy ilustrativos con estadísticas educativas, presupuestales, relacionadas sobre todo se hacen análisis, por ejemplo, en este informe acerca de, digamos, la población en edad escolar y cuánto porcentaje de esa población en edad escolar está en realidad estudiando. ¿Qué otro aspecto podría mencionar? En fin, hay, digamos, una gran convergencia de temáticas que se abordan en este tipo de documentos y que merecen ser revisadas.
¿cierto? Para comenzar a construir esa historia de la educación en Barranquilla. Esto por poner un ejemplo, pero existe muchísima más documentación y sobre todo de principios del siglo XX, ¿ya? Bien, en esta, y bueno, otro comentario. Estos informes traen usualmente una fotografía, ¿ya? Entonces eso nos ayudaría además a observar, no solamente en términos discursivos o a leer esa realidad, sino que además podemos revisar un poco a través de las fotografías que hacen parte de esos informes que se envían al gobernador, ¿no? Que digamos, una de las autoridades más importantes en el departamento. Bien, por ejemplo, aquí tenemos la escuela Alfonso López, el encabezado. Otro de los modernos edificios escolares es el que sirve de local a la escuela Alfonso López, construida conforme a las prescripciones más exigentes de la arquitectura escolar. Bien, ahí esto nos llevaría, por ejemplo, y es muy usual el tema de la arquitectura escolar y sobre todo de los informes de las zonas rurales del departamento, ¿verdad? Las necesidades que hay a nivel departamental, porque si uno hace una lectura, Barranquilla, por ser, digamos, esa zona un poco más urbanizada, ¿verdad? Del departamento, es la que menos, digamos, tiene problemas, pero en comparación a nivel departamental, la que menos problemas genera. Entonces uno encuentra, por ejemplo, informes de los inspectores zonales, por ejemplo, de Baranoa, de Sabana Larga, de Galapa, ya colocando quejas de que los profesores no van a clase, de que a veces no están preparados, de que a veces incluso no hay profesores o que en realidad no hay plata para pagarle, que no hay escuela, de que no hay para pagar el alquiler del mobiliario escolar donde estas funcionan, por ejemplo. Aquí, por ejemplo, vemos cómo se hace alusión a que esta escuela cuenta en realidad con las prescripciones más exigentes de la arquitectura escolar. Esto nos lleva entonces a considerar que hay una discusión mucho más amplia y algo que les venía mencionando yo a ustedes, y es que en la arquitectura hay una discusión ya para el momento, y estamos situándonos en la primera mitad del siglo XX, acerca de cómo deben estar constituidas un aula de clase, incluso qué tanto debe estar separado un estudiante del otro, qué tanta luz debe entrar a un aula de clase. Esas son discusiones que uno logra encontrar en estos informes, ¿cierto? Al igual que la forma en cómo debe sentarse un estudiante, ¿cierto? Hay toda una discusión que tiene un componente higiénico interesante, ¿ya? Que debería revisarse. Y pues por supuesto de la cual yo me he interesado un poco y estoy revisando un poco estos documentos. Bien, por ejemplo, aquí podemos ver, aquí, y ustedes se preguntarán, bueno, ¿y por qué, Jesús, por qué nos muestra un equipo de básquet? Estas son fotografías que están en el informe sobre las escuelas complementarias. Habría que mencionar que estas escuelas complementarias, digamos que surgen que van a que estudiantes tengan formas de hacer actividades lúdicas o desarrollar algún tipo de actividades, como por ejemplo, ahora les voy a mostrar en otra imagen. Ya, aquí hay un tema muy interesante que viene revisándose sobre todo en la historiografía europea y sobre la latinoamericana. Países como Chile, Argentina y Brasil son los que van más adelantados, ¿no? Y es, por ejemplo, el tema de los uniformes. Dentro de los espacios escolares, ¿verdad? Y es una discusión que también está muy estrechamente vinculada a todo el tema de la cultura física, de la educación física. Digamos que también en la primera mitad del siglo XX, digamos, la educación física sufre, o digamos, hay un proceso de institucionalización sobre la educación física en los escenarios escolares y es un tema que también hace parte de esa discusión dentro de estos informes y que valdría la pena revisarla, ¿cierto? Nadie habla acerca de una historia de la educación física, por lo menos aquí en el Caribe colombiano no conozco un trabajo que verse sobre eso,
¿verdad? Y hay material documental, solo falta disposición, colocarse uno el overall y así como los obreros construyen un edificio, nosotros construir, digamos, este trabajo historiográfico, ¿no? Bien, por ejemplo, eh, y aquí vamos a pasar a la siguiente imagen. Aquí hay un equipo de fútbol femenino, ¿verdad? De la escuela complementaria. Hay un tema muy interesante, y bien, ahorita hice alusión y no dije sobre qué tema estaba hablando, y es el tema de los uniformes escolares, ¿verdad? Y es un tema que además está asociado a esa discusión sobre la construcción del cuerpo, un cuerpo atlético, un cuerpo sano, ¿verdad? Un cuerpo, digamos, un cuerpo que se construye bajo unos principios, que se construye para, digamos, resistir cierto tipo de actividades. Bien, hay una discusión teórica ahí muy interesante sobre la construcción del cuerpo, que seguramente algunos ya conocen. Y esa discusión sobre la construcción del cuerpo y que está estrechamente relacionada también con todo este tema de la institucionalización de la educación física en la enseñanza básica y primaria, tiene unas implicaciones interesantes, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos ver siempre, digamos, hay, y también, digamos, coloco esta imagen para ilustrar un poco cómo además se puede hacer una historia de la educación en Barranquilla, donde las actoras principales pueden ser las mujeres, ¿no? Las mujeres constituyen un papel importantísimo en esta primera mitad del siglo XX, ¿verdad? Sobre todo en materia de las escuelas normales que se constituyen para digamos, especializar a las mujeres para incluirlas dentro digamos, de los procesos de enseñanza, volverlas maestras, ¿vale? Entonces, aquí hay una discusión interesante y pienso yo, y he referido, digamos, la charla y la he reducido un poco a todo este componente de, 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 de la cuestión de la higiene, porque es que es una realidad, es algo que uno logra concebir casi que en todas las discusiones, no es algo que está muy estrechamente relacionado. Bien, ¿qué falta? Bien, vamos aquí, esta última imagen, por ejemplo, de las escuelas complementarias, como les mencionaba, aquí, si podemos ver, aquí, por ejemplo, hay una estudiante cosiendo, ¿verdad? Estas escuelas complementarias servían para que los estudiantes en horario libre, ¿verdad?, tuvieran la posibilidad de generar o de aprender algunas destrezas. Por ejemplo, a mí me llama mucho la atención como, por ejemplo, en esta máquina de coser está una estudiante, hay otras que están pintando, otras que están tejiendo, otras que, por supuesto, están leyendo, ¿ya? Entonces, digamos que estas representaciones gráficas nos llevan a nosotros también a acercarnos a esa realidad histórico-educativa de la ciudad de Barranquilla, ¿ya? Y bueno, ya para finalizar, digamos que nosotros, digamos, ya hablar un poco más, refiriéndome a los que deben, digamos, que se marcan en la historiografía local, es primero partir del hecho de que como hay una historiografía relativamente limitada sobre lo educativo, es digamos, un compromiso social y académico, científico, intelectual de nosotros los historiadores y de los interesados en el tema que nos estamos formando, empezar en realidad a construir esa historia esa historia local, educativa de Barranquilla, ¿no? Pese a que en algún momento y como se han venido constituyendo los programas de historia en la región y en su momento en las décadas del 90, cuando nuestros profesores comenzaron a hacer historia regional, pues se buscaba construir una historia, digamos, de la región, todo el país, de los historiadores del país estaban construyendo historias regionales, ¿cierto? Pese a ello, queda, digamos, que un vacío, por lo menos para la ciudad de Barranquilla, que debemos empezar a llenar y como les mencionaba hace un rato, debemos colocarnos el overall, ¿no? Y tratar de comenzar a
revisar esta realidad sociohistórica asociada al componente educativo de la ciudad de Barranquilla. Aquí, digamos que he intentado dar unas pinceladas acerca de algunas de las cosas que podrían abordarse y digamos, de que hay una documentación que permitiría generar esos primeros o iniciales avances en torno a esta necesidad historiográfica que tenemos en la ciudad, ¿no? Y por lo menos desde el programa de historia se están haciendo unos esfuerzos desde los semilleros de investigación para tratar de repensar esta historia local, ¿cierto? Y donde la historia de la educación hace parte de una de esas propuestas. Y en ese sentido, por ejemplo, una de nuestras estudiantes viene realizando un trabajo, ya realizó un trabajo sobre la relación que hay entre la cuestión educativa y las mujeres, ¿no? Entonces, trató de revisar un poco cuáles fueron, digamos, esas realidades sobre las cuales se buscó vincular a las mujeres a la vida universitaria, ¿ya? Entonces ahí miró cuáles fueron algunas de las prácticas de los discursos, de las construcciones discursivas que emergieron en la ciudad. Posiblemente puede ser un trabajo que puede ser publicado mucho más adelante, pero bueno, la invitación es esa, ¿no? Tenemos unas bases documentales interesantes y buenas que nos permitirían a nosotros construir una historia educativa de la ciudad. Y bueno, en ese sentido, bastaría con extender la invitación al archivo histórico, además, para que piense en la posibilidad de pensar proyectos que inviten a la formulación o a la construcción de una historia de la ciudad pensada en torno a lo educativo, ¿no? Yo creería que esa sería más o menos mi intervención. Pues no sé si hay alguna pregunta, alguna inquietud. Bueno, Jesús, bueno, no, el momento en el chat no nos reportan preguntas, sino, bueno, saludos y saludos y saludos de parte de amigos que se conectan a nuestra transmisión, a este espacio del Centro Interactivo de Memoria Urbana. Entonces, bueno, no resta sino agradecerte, como siempre, tu disposición, tu colaboración con estos espacios de la Cátedra Soy Barranquilla. Y como te digo, es un espacio auspiciado por la Secretaría de Cultura, Patrimonio y Turismo del Distrito de Barranquilla. Ok, Juan, muchísimas gracias por la invitación. ¿Viste? Listo, Jesús. Entonces, bueno, él era Jesús Ángel Castro, que nos acompañó en la noche de hoy con la temática de la historia social de la educación en la ciudad de Barranquilla y el Caribe colombiano. Les agradecemos a todas las personas que se conectaron y que nos acompañaron en esta transmisión conjuntamente para la Secretaría de Cultura, Patrimonio y Turismo del Distrito de Barranquilla. Mi nombre es Juan Pablo Mestre, quien les desea a todos una feliz noche. Muchísimas gracias.